Me llamo Silvio Gramajo, estoy para servirles. Vamos a ver en esta semana el tema de acceso a la información pública. Vamos a comenzar, sin más, yo solo no estoy seguro, yo creo que ya entraron casi todos, perfecto. Entonces, miren, pues, la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Como tal, ustedes pueden ver ahí en su pantalla, en principio es un derecho humano. ¿De dónde surge, sí, el acceso a la información pública? Para que todos, digamos, le tengamos una misma noción, en principio, esto es establecido en una ley en Guatemala. Surge y su base está en la Constitución. En el artículo 30 constitucional, ustedes encuentran el derecho de acceso a la información pública. E incluso en el artículo 31, ustedes encuentran todo el tema referido al conocimiento de datos personales, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la lógica en nuestro país es que la Constitución establece una serie de derechos humanos, ¿sí? Y esos derechos, de alguna manera, posteriormente tienen que ser desarrollados, ¿sí? En una ley particular. Bueno, el decreto 57/2008 vino a desarrollar el derecho de acceso a la información pública. Pero ¿de dónde surge o cómo nosotros, digámosle, tratamos de entender el tema de acceso a la información pública? Y es que cuando ustedes se recuerdan, que me imagino que en algún momento, como parte de su formación periodística mínima, en algún momento o habrán visto o les tocará ver lo que establece el artículo 19, ¿sí?, de la Carta de Derechos Humanos, ¿sí? El famoso Estatuto de la ONU, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden buscar ahí, eso surge, data de 1948, y en el artículo 19 ese artículo se llama incluso derecho a la información, y si ustedes lo ven, dice esto que está puesto en su pantalla. Dice, todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión. ¿Qué es lo que incluye este derecho? Según lo que dice ese artículo 19, a que no podemos, digámosle, ser molestados a causa de lo que opinamos, podemos investigar, recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión. Bueno, normalmente este artículo 19, como todos lo conocemos, muchos piensan que hace referencia única y exclusivamente al tema de la libertad de expresión, ¿sí? O al tema como de la libertad de prensa, como uno de los derechos accesorios. Pero fíjense bien que si ustedes se dan cuenta en lo que está puesto en la pantalla, hay tres palabras, tres verbos, en este caso porque son verbos en particular, que están subrayados, ¿sí? Estos verbos están subrayados porque estos verbos han sido desarrollados a nivel de la doctrina jurídica y a nivel de la jurisprudencia para ver exactamente hasta dónde llega, ¿sí?, esto que conocemos como el derecho a la información o el derecho a la libre emisión del pensamiento, ¿sí? Es un derecho tan amplio, es un derecho tan complejo, ¿sí?, que no se queda simple y sencillamente con la posibilidad de decir, yo tengo el derecho de opinar, o yo tengo el derecho de ejercer de realizarme en el ejercicio de la prensa, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tres verbos generan tres acciones en particulares. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, ha venido y ha decidido analizar y pensar qué es lo que implica cada uno de estos tres verbos, porque, como ustedes se dan cuenta, arriba dice que todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero prácticamente lo que está diciendo es que para que esto se ejerza de manera completa, ¿sí?, y tengamos toda la posibilidad de ejercerlo bien, nosotros tenemos el derecho de estas tres acciones. Uno de ellos es investigar, otro es de recibir información y otro es de difundir. Y aquí precisamente es donde está el sustento del derecho de acceso a la información pública, porque cuando la Corte Interamericana viene y analiza qué significa investigar, ¿sí?, eso significa que nosotros tenemos derecho a conocer la información que está en manos del Estado. Eso es lo que significa investigar. Además, digamos, de la investigación normal que uno tiene de poder ir a unas fuentes, a las bibliotecas, a los libros, a los textos, a lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero una de las acciones de investigar es que tenemos el derecho a conocer sobre la información que está en manos del Estado. Y es ahí exactamente donde surge específicamente el tema de acceso a la información pública. No se puede entender a plenitud la libertad de expresión si yo no conozco la información que está en manos del Estado. Yo no podría saber exactamente cómo proceder,
cómo actuar. Pensemos ahorita específicamente, por ejemplo, con el tema del COVID-19. Yo no sabría cómo actuar, ¿sí? No sabría cómo hacer, no sabría cómo protegerme, ¿sí? Si no tengo acceso a la información del Estado. El Estado, como ente rector en materia de salud, pues nos dice cómo protegernos, el tema de lavarnos las manos, el tema de usar gel, el tema de limpiar la ropa, etcétera, 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 ¿sí? El tema de la distancia social, el tema de cuántas personas van contagiadas, ¿sí? Pero así lo podemos ver con distintas cosas, con educación, con salud, con el tema, digámosle, cuánto dinero entra por remesas familiares, el tema de las ayudas, todo lo que a ustedes se les ocurra de información que está en manos del Estado, nosotros tenemos el derecho a conocerlo. Y vamos a ver específicamente en dónde radica ese derecho y qué es lo que sustenta específicamente el derecho. ¿Cómo es que conceptualizamos el acceso a la información pública? ¿Sí? El acceso a la información pública es el derecho de la persona a acceder a todo tipo de informaciones que está en manos del Estado o de otras dependencias que ejercen gasto público. Eso significa que tienen contratos con el Estado para poder desarrollar proyectos de alguna manera, ¿sí? O ejercen funciones de autoridad. Pero aquí el concepto dice que no solo es el derecho que tenemos como personas a acceder a toda esa información porque es pública, sino que además hay algunas excepciones. Tres cosas fundamentales son las que me interesan hacer hincapié o insistir mucho específicamente en este momento. Fíjense bien qué es lo que compone específicamente el concepto. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿sí? El concepto establece que dice es el derecho de toda persona, ¿sí? Pareciera ser que es algo secundario, si ustedes quieren. Pareciera ser que es algo que no debería generar ningún problema, pero vieran ustedes lo que implica el hecho de entender que es un derecho humano el acceso a la información pública. Porque mucha gente, especialmente en el Estado, en los sujetos obligados, piensan que que el acceso a la información pública es un privilegio y los privilegios se dan o se quitan. Pero no es así. El acceso a la información pública es un derecho y no nos lo pueden quitar, porque el Estado está obligado a garantizarlo en última instancia. Pero ¿qué significa que es a toda persona? Porque fíjense que normalmente si ustedes se encuentran y buscan en muchas cosas que tengan que ver con el tema de circunstancias entre el Estado y los interesados, normalmente se va a utilizar la palabra ciudadano. Y fíjense que desde aproximadamente, ¿qué será? Será por ahí de las leyes a partir de 1990, no digámosle las de este siglo XXI, prácticamente se quitó el tema del concepto de que fuera un derecho del ciudadano, porque la palabra ciudadano tiene una connotación jurídica, ¿sí? Para ser ciudadano se requieren de ciertas cosas. Por ejemplo, nacer en un país, si uno es extranjero, tener bien su papelería migratoria, o si uno es extranjero, casarse con una persona originaria de ese país, tener más de 18 años, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran verle, de alguna manera, tiene una connotación jurídica, la palabra ciudadano. Y resulta que cuando hablamos en materia de derechos, no podemos hablar en materia de una circunstancia que genere exclusión. Y la ciudadanía genera exclusión. Por eso se habla que es el derecho de toda persona. Y ahí viene lo interesante, porque entonces quiere decir que un joven menor de edad tiene derecho de acceder a la información, claro. Una persona extranjera que esté de paso, que no se vaya a quedar en Guatemala y que no tenga residencia o ningún tipo de autorización migratoria, ¿eso debería ser suficiente para negar el derecho? No. ¿Tiene el derecho? Sí. Por eso se habla de que es el derecho de toda persona, ¿ok? ¿Saben por qué se los digo? Porque muchas veces ha pasado específicamente cuando uno está hablando con las unidades de información pública. Bueno, en mi caso, digámosle que yo me dedico a capacitar a mucha gente. A mí muchas personas luego me llaman y se quejan conmigo porque, por ejemplo, muchos estudiantes de nivel medio, ¿sí? O incluso de primer año de la universidad, porque ustedes saben que ahora uno se gradúa muy joven, entonces resulta que todavía no tienen 18 años en primer año de la U, y van a pedir información pública y les piden el DPI. Y entonces, como no tienen el DPI, los obligan a que lleven la fe de edad y no sé qué, que luego ya vamos a hablar específicamente de eso. Pero entonces es un asunto que uno dice así como, a ver, o sea, ¿cuál es el tema ahí?
O ha pasado en muchas oportunidades que a algunos extranjeros les han tratado de pedir, digámosle, su documentación migratoria para que puedan presentar una solicitud. Eso es muy mala onda, eso no se puede hacer y eso hay que estar completamente claros de que no es posible porque estamos hablando de un derecho humano y el derecho se le garantiza a toda persona. ¿Ok? Pero luego, la segunda cosa que yo les quería comentar respecto aquí a este concepto que ustedes pueden ver es que dice claramente que es el derecho de toda persona a acceder a toda información, ¿sí? Que está en poder de las entidades públicas o de otras. Pero fíjense bien que dice toda la información y luego abajo dice, pero hay excepciones. Pareciera ser que hay alguna contradicción o cualquiera podría decir, bueno, a ver, no me queda tan claro. O es a todo o hay excepciones. Porque normalmente a veces pensamos como de manera, así como que fueran estancos, ¿verdad? Si le dicen a uno a todo, uno asume que es todo. Y resulta que es todo, pero con excepciones. No hay ninguna contradicción. En principio, toda la información que está en manos del Estado es pública. Lo que pasa es que van a haber algunas excepciones y las excepciones específicamente están creadas para que durante un tiempo y con unas características especiales, fíjense bien, un tiempo y unas características especiales, alguna información sea sacada del acceso de lo público. Porque por diversas circunstancias, y luego vamos a explicar cuáles pueden ser esas circunstancias, se requiere que las personas no conozcan de esa información. Pero en algún momento van a ser públicas, ¿sí? Y luego hay otro tipo de información que no se requiere que sean públicas porque tienen que ser confidenciales porque resguardan nuestros datos. Pero eso vamos a explicar más adelante qué significa habeas data. Entonces, la segunda cosa es que toda la información es pública en principio y van a haber unas pequeñas porciones de información que no van a entregar debido a ciertas características. Ahora, el tercer punto que a mí me parece importante que tendríamos que analizar acá es cuando dice que tenemos derecho a acceder a toda la información que está en manos del Estado o de entidades que ejercen gasto público o funciones de autoridad. Entonces ya vimos ¿quiénes somos los sujetos activos del derecho? Todas las personas. ¿A qué tenemos derecho? A toda la información, salvo alguna, por algunas características especiales. ¿Y quién nos la tiene que dar? Todas las entidades del Estado. O además, aquellas entidades que no son del Estado, pero que utilizan fondos públicos o que tienen alguna delegación de funciones de autoridad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en nuestras comunidades? Por ejemplo, yo estuve viendo en el listado, y si mal no estoy, ustedes serán corresponsales de Guatemala, de Chiquimula, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, en nuestras comunidades, nosotros tenemos, por ejemplo, la delegación de CGPLAN, tenemos la municipalidad, tenemos la gobernación, ¿sí? Entonces, yo puedo pedir ese tipo de información que está en manos de las dependencias del Estado, pero resulta que en mi comunidad han construido puentes, en mi comunidad pusieron alumbrado público, en mi comunidad pusieron alcantarillado, en mi comunidad pavimentaron calles, ¿sí? Y resulta que yo quiero saber específicamente quién fue la empresa, ¿sí? Entonces resulta que la gente podría decir, ah, no, pero es que es una empresa privada, sí, pero le pagaron con fondos públicos, ¿sí? Cuando ustedes ven que se dice ahí ejercen funciones de autoridad, ¿sí? Eso puede parecer un poco difícil y me gustaría explicarlo. Yo no sé si ustedes, digámosle, de donde ustedes viven, ustedes han venido a la capital y han pasado al puerto. Entonces, aquí en Guatemala, porque es el único caso que yo conozco, debe de haber tal vez uno o dos más, pero es el único caso y es el más representativo. Cuando uno va camino al puerto, uno se va por una autopista donde se paga un peaje. ¿Ok? Ese peaje está dado en concesión a una empresa, ¿sí? Esa empresa no solo cobra, esa empresa tiene, por ejemplo, ahí algunos temas lógicos, digámosle, como de autoridad, porque si ustedes no pagan, por ejemplo, no los dejan pasar. Entonces, ¿quién manda ahí? La empresa, ¿sí? Ustedes pueden echarse el rollo de que sí, que las carreteras son bienes públicos y sacan el artículo constitucional y lo que ustedes quieran, pero si no pagan los 18 pesos, no pasan, ¿sí? Eso en algún momento es lo como funciona en Guatemala. ¿Por qué se pone esto? Porque en otros países hay, hay empresas, por ejemplo, ¿sí? Que ejercen funciones de autoridad y en muchísimas otras áreas. Digamos, en Estados Unidos es muy común que en algunos estados, por ejemplo, las cárceles están dadas a empresas privadas, ¿sí?
una empresa privada construye una cárcel y el Estado le dice, mire, aquí caben 400 presos y el Estado mete ahí 400 presos y le alquila, ¿sí? Como que fuera un hotel, le paga a la empresa privada por tener resguardados a esos presos. ¿Me explico? Dentro de la cárcel se genera toda una serie de protocolos de seguridad que están a cargo de esta empresa, que el Estado supervisa, pero la empresa es la que se encarga de la comida, de la vivienda, etcétera, etcétera, de todo eso. ¿Me explico? También, por ejemplo, los aeropuertos están dados en concesión en muchos países y los aeropuertos tienen su propia autoridad. Entonces, a eso nos referimos. El tema es que el acceso a la información pública nos permita revisar cómo están utilizando nuestros recursos. Porque todos ponemos, cuando compramos desde una cosa muy pequeña hasta un artículo muy caro, como puede ser una casa, una finca, un carro, lo que ustedes quieran, ¿sí? En todo eso que pagamos impuestos, esos impuestos se van para las arcas nacionales y así es como funciona el Estado. Por eso es que nosotros tenemos el derecho de conocer la información que está en manos del Estado, porque la sociedad es la titular de la información en el momento que es la sociedad la que con su contribución por medio de los impuestos sostiene al Estado. El Estado no se sostiene de otra manera. El Estado no compra números de lotería. ¿Me explico? Todo lo que el Estado tiene es porque entra en función de los ingresos que obtiene por medio de los impuestos que se pagan. Entonces, ese es un poco, digámosle, lo que se establece. Entonces, las tres cosas que quería. Se recuerda que habíamos hablado de que es el derecho de todas las personas, tenemos derecho a toda la información, con algunas excepciones que vamos a ver cuáles son, y quiénes son los que nos dan información, pues todas las dependencias públicas. Aquí no tiene que ver absolutamente nada el tema de la autonomía. El famoso tema de autonomía que los alcaldes se llenan la boca, con eso aquí no entra en absolutamente nada, porque en el ejercicio de un derecho no tiene que ver con la trama institucional, que si son autónomas o centralizadas. No tiene que ver absolutamente en nada. Las municipalidades también son sujetos obligados y están obligadas a entregar la información que se les pide o a publicar la información a la que tenemos derecho, que según se establece en el artículo 10. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son los dos ámbitos que tiene la Ley de Acceso a la Información Pública? ¿Sí? De hecho, me voy a recordar, pero espérense, mejor voy a apuntar, mandar unas cosas a... Me voy a recordar de enviarles, ¿sí? Por correo electrónico, una versión digital que yo tengo de la Ley de Acceso a la Información Pública con unos comentarios por cada artículo, para que los puedan ir leyendo los comentarios y ahí de alguna manera tal vez les puede ir aclarando algunas cuestiones. ¿Cuáles son las dos cosas o los dos ámbitos que regula el decreto 57-2008? Que incluso ustedes lo pueden bajar ya de internet. Si no, pues esperen a que yo les mande ese correo a Beatriz y que Beatriz se lo forwardee a ustedes. Y ustedes, yo les sugiero que al menos la Ley de Acceso a la Información Pública la tengan en su teléfono. Me refiero a que si ustedes son personas que utilizan el teléfono ya desde esa perspectiva, digámosle como una especie de agenda y ahí tienen documentos y van guardando cosas y qué sé yo, si lo utilizan mucho, bajen la ley y guárdenla ya entre sus documentos o al menos la tienen que tener guardada en un lugar especial en su computadora, porque de alguna manera uno está revisando y vuelve a revisar y vuelve a revisar, ¿sí? O sea, yo tengo añales de trabajar con esto y ya quisiera yo, en algún momento sí sé exactamente dónde están algunas cosas de la ley, pero siempre tengo que volver a rebuscar y a leer algunas cosas específicas. Entonces, por favor, yo les sugiero que bajen. El decreto 57-2008 tiene dos partes fundamentales, ¿sí? Y una es todo lo referido al acceso a la información pública y lo otro es todo lo referido a la protección de datos personales. Vamos a tratar de ver específicamente qué es cada una de estas cosas para que nos quede claro. En primer lugar, ¿sí? La ley establece unos principios y unos procedimientos. La ley se fundamenta en tres principios que son importantísimos: la máxima publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Y para operacionalizar estos principios, ¿sí? Existe una serie de pasos, de alguna manera, de procedimientos
plazos, procedimientos, tiempos, ¿sí? Que están ordenados y que son muy sencillos y rápidos, y vamos a ver específicamente cómo funcionan. Rápidamente, ¿qué es el principio de máxima publicidad? El principio de máxima publicidad es el principio que establece que toda la información es pública, ¿sí? Si ustedes se agarran desde el artículo 1 de la ley hasta incluyendo el artículo 10, se van a dar cuenta que esos 10 artículos en algún momento dicen que la información es pública, que el Estado tiene que darla, que el Estado se transparenta, que el Estado se muestra, que las personas tenemos el derecho de acceder, ¿sí? Se va repitiendo constantemente. Y por supuesto que en el artículo 9, que están las definiciones, ahí se encuentra la definición de máxima publicidad. ¿Qué significa el derecho de transparencia? Es que con la Ley de Acceso a la Información Pública, el acceso a la información pública no solo es un derecho humano, sino también tiene una connotación política. Y es que obliga al Estado a ser transparente. ¿Por qué? Porque entonces ya no solo se habla de que yo tengo el derecho de la información pública y que hago una solicitud de información pública para que me la den, sino que la ley le dice al Estado, un momentito, no es suficiente y no alcanza únicamente con lo que las personas te piden. Es necesario que tú seas transparente y te vamos a obligar a ser transparente. Y entonces, sin necesidad de que te lo pidan, tú vas a hacer pública cierta información y la vas a poner en Internet. O si no tienes Internet, la tienes que tener en algún momento, en algún lugar, para que las personas puedan llegar y la consulten, ¿sí? Eso es lo que se llama en la ley guatemalteca la información de oficio o el artículo 10, ¿sí? Entonces, fíjense bien, pues en los primeros artículos 1, 2, 3 encontramos los objetos, el objeto de la ley, los principios, ¿sí? Sobre los que la ley se establece. Luego encontramos en el artículo 6 quiénes son los sujetos que están obligados a darnos la información pública. Luego encontramos en el artículo 9 cuáles son los conceptos más importantes que tiene la ley. Y luego en el artículo 10 nos dicen, a ver, sin que usted pida nada, el Estado se va a hacer transparente. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Es que entonces surge el principio que le denominamos rendición de cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado en el momento que me enseña cómo funciona, ¿sí? ¿Qué decisiones toma y cómo se gasta el dinero? ¿Sí? El Estado entonces me está rindiendo cuentas a mí. ¿Se recuerdan ustedes que siempre se ha dicho que los órganos fiscalizadores o que piden cuentas en el Estado por ley son dos? El Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas. Pero eso no pasa de ser una rendición de cuentas o una exigencia de que se rinda cuentas a nivel de gente que está igual, ¿sí? El Congreso, la Contraloría y los sujetos obligados son entidades estatales, ¿sí? Son pares estatales, como se conoce. El tema acá es que la ley le obliga al Estado y a todos, incluyendo la Contraloría, incluyendo el Congreso, a que le rindan cuentas a la ciudadanía, ¿sí? Pues ahí es donde se viene y se fundamentan estos tres específicamente principios en los cuales se funda la ley. Vamos a ver específicamente, ya, después de toda esta casaca que yo les eché, que no es casaca, pero por decir de alguna manera, que tiene que ver con la fundamentación teórica, jurídica y doctrinal del acceso a la información pública, hasta el momento no sé, no he visto ninguna manita por ahí, no, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos compete a nosotros saber en cuanto al procedimiento de acceso a la información pública? Fíjense bien, pues, el acceso a la información pública es como que yo les dijera, han visto esos bancos que hay que tienen dos patas, ¿sí? Entonces, para que se complemente bien o para que funcione bien, una ley de acceso a la información pública establece que se debe de generar la posibilidad de que las personas puedan solicitar información. Esa sería una de las patas del banco, pero para que se cumpla a cabalidad el principio de transparencia de la ley de acceso a la información pública, se obliga al Estado a que el Estado publique. Entonces la información la podemos conseguir de dos maneras. Vía la información que está publicada, que el Estado tiene la obligación de publicar, y vía la solicitud de acceso a la información pública, ¿sí? Rápidamente, si ustedes quieren saber qué es lo que el Estado tiene que publicar, por favor, apunten bien ahí y lean el artículo 10. ¿Ok? Si ustedes, a ver, espérenme un segundito, hagamos la prueba a ver si nos aparece por acá.
Bueno, yo no sé si miran ustedes ahí, ven la página del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? No, No. Mm. No, sí, Ah, no, claro, 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 pero es que hace que lo que tengo que hacer. Permítame un segundito. Ok, es que tenía que cambiar de pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí. ahora sí. Gracias. Va. Entonces, miren, pues, fíjense bien lo que vamos a hacer. Ustedes se van, entonces, ven esta parte de arriba, ven donde dice transparencia, y entonces miren abajo dice información pública. No todas las dependencias del Estado lo tienen así, pero prácticamente como para que vean por dónde irse, ¿sí? Entonces normalmente van a hablar de transparencia o va a decir acceso a la información pública. Hay unas que tienen un icono en particular, porque hay un icono que se quedó a partir como del año 2008 o por ahí y no se cambió. Creo que en el 2010 lo cambiaron, pero luego se ha quedado y es un poco eso. Entonces se meten acá información pública, le dan clic y si mi internet está rápido o la página del... No me voy a meter a mayor cosa, sino que no, lo que quiero es que nada más miren a qué me refiero. Y entonces ustedes pueden buscar ahí en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública y les va a decir que el Estado tiene la obligación de hacer público 29 incisos. Y cada uno de esos incisos tiene un montón de apartados. Al final, si ustedes se pusieran como a contabilizar, uno para contabilizando como 92, 93 cosas específicamente. Fíjense que a veces no sé si será mi internet o será las páginas del Estado, porque igual ha estado, digamos, el tema del bendito, ¿cómo se llama? COVID. Eh, está costando mucho que... Ahí está, miren pues. Entonces dice... A veces cierra algunas ventanas. Sí, pero bueno, no. Ahí está, de todos modos, ya está. Miren, pues, ahí es información pública de transparencia y entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden buscar en todo esto? Sí, ustedes pueden darle, bajar y ver y leer, pero ¿qué es lo que dice la ley? Se llama información pública de oficio. Está acá, miren. Entonces, en el Ministerio de Gobernación, ahí existen la información pública del despacho superior y de todas las direcciones. Si ustedes se meten a otros ministerios, puede hacer de que esté separado. Eso depende del nivel de diseño que quieran hacer. Entonces, miren, artículo 10, ¿sí? Y entonces, si ustedes quieren averiguar, por ejemplo, el despacho superior es el ministro y viceministros, la central. Luego dice Dirección General de Policía Nacional, Dirección del Sistema Penitenciario, etcétera, etcétera. Nada más metámonos, solo para ver Dirección Superior. Pero es todo el artículo 10 de cada una de esas. Y ahí vienen, miren, los 29. Si ustedes se dan cuenta, es una de las dependencias que mejor organizado lo tiene. Y ustedes le van dando clic ahí y ya. Y entonces ahí les va apareciendo la información. Hasta ahí estamos. Solo era para que ustedes vean. Entonces, el artículo 10 ustedes lo pueden, ¿cómo se llama? Ver ahí específicamente y entonces ya les aparece qué es lo que quieren buscar. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo me voy a acercar a una solicitud, a hacer una solicitud de información pública? Me voy a apurar. Fíjense, pues, en primer lugar, rápidamente, yo debo de presentar una solicitud. Y la solicitud, porque el trámite es muy sencillo, la puedo encontrar en las páginas web, en algunos ministerios la tienen en la página web, incluso se pueden mandar por ahí, o le dicen, bájela, llénela, la baja y la adjunta en un correo electrónico, le dicen dónde, como el nombre de la dirección del correo electrónico. Entonces, en primer lugar, ustedes nada más tienen que identificarse, poner, si ustedes quieren, pongan su nombre. O sea, ¿para qué se van a meter a tanto relajo? Pongan su nombre. En algunos les van a mandar a pedir que manden copia o impreso su DPI, que a estas alturas del partido, chicos, yo les recomiendo que ustedes le tomen foto al DPI y mantengan en su celular por cualquier cosa, porque más ahora que estamos trabajando en esta perspectiva, pues les va a pedir, y que ustedes claramente digan ahí qué quieren pedir. Pero por favor, yo les sugiero que se tomen el tiempo de revisar que la información que a ustedes se les ocurre o que ustedes necesitan no esté dentro del artículo 10, porque si no lo pueden buscar ahí o si no llaman directamente y dicen, mire, disculpe, esto debería estar en la publicación del artículo 10 y ustedes no lo tienen, ¿sí? Entonces, su nombre,
el correo electrónico a donde quieren que ustedes les manden la información y cuál es la información que ustedes necesitan solicitar. ¿Hasta ahí me explico? Bueno, luego, la unidad de información pública tiene ciertas responsabilidades. No todos sabemos cómo funciona el Estado y puede ser, y por favor, sin vergüenza, no tengan pena en que si ustedes quieren saber cierta información y no saben precisamente cómo se llama, pregúntenle a la de la unidad. Y díganle, mire, disculpe, fíjese que yo quiero averiguar tal y tal cuestión. ¿Esto cómo se llama? Entonces, ellos si no lo saben de inmediato les van a decir, permítame, sí, fíjese que es el proyecto de tal y tal cuestión, o se llama presupuesto de no sé qué y de no sé cuánto. El Estado es muy complejo y es muy difícil llegar a conocer todo el Estado, así que no se preocupen, por favor. Ellos tienen la responsabilidad de ayudarlos, pero además hay una cuestión que no pueden hacer. Fíjense bien, porque esto es un asunto para nosotros, que nos garantiza a nosotros. Nunca les pueden negar recibir la información, recibir la solicitud. No hay forma. La solicitud la tienen que recibir. Evidentemente vamos a tratar de hacer que la solicitud esté bien hecha, pero no pueden negarse a recibir la solicitud. Y dos, por favor, esto apúntenlo así como el 11º mandamiento de la ley de Dios. Nunca les pueden decir o preguntar que ustedes digan para qué quieren la información. ¿Sí? Eso es prohibido y es la última oración del artículo 41, si mal no estoy. Ahí dice, no se puede o no se debe, ¿sí?, exigir la manifestación del interés. Es prohibido que le digan a uno para qué lo quieren. Y si les preguntan, ustedes contestan a usted qué le importa. Es una maravilla contestar así. ¿Me explico? Pero es que también a veces ellos se ponen en la necedad. No pueden pedirles eso. ¿Sí? Por mucho que la información se vaya a tardar lo que ustedes quieran, ellos no pueden calificar. Calificar significa que usted entrega la solicitud y le dice, no, esto no está bien, no se lo recibo. ¿Sí? En tal caso, ellos tendrían que hacer una resolución diciéndole que la solicitud está mal hecha y se la pueden desechar. Pero tienen que contestarle, aunque sea con una resolución, desechando la solicitud. Pero no pueden negarse, no pueden negar el trámite por calificar la solicitud. Espero que me haya explicado. Si no, lo vemos al ratito en el final. Luego, pues, ¿qué es lo que van a hacer? O me responden y me entregan toda la información, o me dan alguna información porque quizá no la tienen o les va a costar buscarla, o me niegan la información por diversos motivos. La ley establece claramente cuáles son las posibilidades de que a uno le nieguen la información específicamente. ¿Qué es lo que pasa? La ley me garantiza que, por ejemplo, si yo pido una información que está contenida en un documento y el documento tiene partes que no se me tienen que entregar porque entra dentro de las excepciones de las cuales yo hablaba al principio, ellos lo que tienen que hacer es quitar esa información y entregarme lo que sí es pública. Eso se llama entregarme una versión pública. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo me van a contestar? En 10 días máximo. ¿Sí? Si se van a tardar más porque hay una prórroga de 10 días más, por favor, me tienen que avisar. No pueden hacerse los locos como no contestarme y luego decir, no, es que hubo prórroga. No, la prórroga tiene que ser avisada. Y se da sí y solo sí es demasiado grande la información que yo estoy pidiendo o muy antigua, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, fíjense que ha estado pasando una cosa bien fea, me parece muy mala onda. Ya van 2 medios, de hecho, 2 experiencias justo en la misma unidad, que es el RENAP. El RENAP está cobrando por entregar información de funciones, por ejemplo, en los municipios. Y resulta que tienen un cobro porque hicieron una reglamentación interna. Y fíjense que son tan mala onda, por no decir otra palabra, disculpen, pero es que no la voy a decir, pero son tan mala onda que se tardan 10 días para negar la información y para decir que le entregan si se paga. Y le mandan a uno la norma interna de donde se especifica por qué uno tiene que cobrar. ¿Por qué no le mandan a eso a uno el mismo día? ¿Por qué tardarse 10 días? Eso es ser bien mala onda, ¿sí? Como les digo, por no decir otra palabra. Pero es ser bien mala onda y eso no se puede hacer, porque realmente no hay derecho de tener tantos días una solicitud si ya saben que van a decir a la persona, sí, pero tiene que pagar por esta razón. ¿Me explico? Entonces, eso es un poco. Pero si pasara de que no les dicen nada, de que no les dan respuesta, pasan los 10 días y no les notifican la prórroga, ustedes tienen el derecho de presentar
este instrumento que está hasta aquí abajo que se llama firmativa ficta. Y eso significa que ustedes vuelven a presentar no la solicitud, sino diciendo, por favor, yo presento la afirmativa ficta en función de que no se me respondió la solicitud número tal de tal fecha. Y ahí es un gol. Y ustedes llevan las de ganar. ¿Por qué? La afirmativa ficta establece que la unidad de información pública en un plazo no mayor de 10 días deberá entregar la información. Ustedes podrían decir, pero entonces es lo mismo. No, porque el verbo, los verbos cuando son perentorios, ¿sí? En legislación se vuelven obligación, ¿sí? Todos ese tipo de verbos que son así, como deberá, habrá, todo eso se convierte en obligación. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué pasaba si no iban a entregar información? Ellos se meten en aprietos. Si se dan cuenta, la ley va encontrando un montón de caminos para cerrarle la arbitrariedad a ellos para que no se les salga de las manos el tema y que no nos dejen a nosotros sin la información que estamos solicitando. ¿Ok? Eso es la información pública. Entonces, presento mi solicitud y en un número de días me entregarán la información. Es un requerimiento muy sencillo, como les decía, solo son estas 3 cosas las que hay que poner. No hay que poner por qué lo quiero, para qué lo quiero, ni poner justificaciones legales, absolutamente nada. ¿Cuál es la segunda parte que hay de la Ley de Acceso a la Información Pública? Pues es lo contenido a habeas data, ¿sí? Que son los datos personales que están en el Estado, que son de nosotros. Por favor, la información pública yo sí la puedo conocer, porque la titularidad recae en la sociedad. En cambio, los datos personales yo no los puedo conocer, excepto que sean los míos, porque la titularidad recae en cada una de las personas, no en la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de hacer una solicitud de habeas data o de datos personales, es porque voy a hacer una solicitud mía, o yo pagué la representación, o presenté la representación de alguien, ¿sí? Con una cuestión jurídica específicamente. Sí, puede ser un abogado o puedo ser yo, pero específicamente dice, yo represento a esta persona. Si no, no. Pero corremos exactamente con lo mismo. La solicitud es muy fácil, se presenta, me pueden entregar, ¿cómo se llama? La información en, perdón, ahí está. Me pueden dar información total, de manera parcial, me la pueden negar, ¿sí? Porque tal vez no la tengan, entonces me la niegan por inexistente. Si hay unas partes que no me pueden entregar, me tendrían que decir específicamente de algún documento, que es lo que no me están entregando, pero el tema es que en habeas data no hay excepción para que no me den la información, porque yo soy el dueño y el titular de la información. Igual corro 10 días para que me contesten y lo que pasa que el tema de habeas data incluye 4 acciones y por eso dice ahí derechos ARCO. La A, la R, la C y la O significa una acción cada una de estas palabras. Fíjense pues, poder tener el derecho al tratamiento de mis datos personales significa la A, que yo tengo el derecho de acceder a ellos. Yo puedo pedirlos y puedo ver exactamente qué es lo que el Estado tiene de mi persona en materia de datos. Una vez al tenerlo, puede hacer de que hayan datos erróneos y yo puedo pedir y tengo el derecho a que esos datos se rectifiquen. De ahí viene la R, rectificar los datos. Pero puede hacer que hayan datos que además no solo los rectifiquen, sino que los eliminen, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo el derecho a que los cancelen. De ahí viene la C. Y además yo puedo oponerme, ahí viene la O, a que el Estado comercialice mis datos. Entonces viene, tengo el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. ¿Sí? Esas son las lógicas que incluyen el tema de los datos personales. Y si yo necesito algún tema de estos, del tratamiento de mis datos, el Estado ahí sí tiene más tiempo para hacer los cambios, porque normalmente me va a pedir, por ejemplo, que el Estado tenga, digamos, a mí me ha pasado mucho, yo soy Majo Valdés, y es un pleito con el bendito Valdés, porque resulta que yo soy Valdés con S, y normalmente en este país la mayoría de Valdés son con Z. Y yo tengo que estar pendiente, por ejemplo, que no me pongan Valdés con Z, sino que me pongan Valdés con S. Ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero puede haber otra serie de informaciones, ¿sí? Incluso puede llegar a ser hasta peligroso para la salud. Por eso es necesario que yo tenga el derecho a que rectifiquen mis datos y los cancelen. Por ejemplo, que a mí me hayan puesto, digámosle,
que yo soy, ¿cómo se llama esto?, alérgico a la penicilina, y resulta que no me lo ponen, y si mi expediente médico un día llega al ICS o llega al Hospital Roosevelt, al sistema de salud, y resulta que no saben o está mal puesto, me pueden poner penicilina y me puedo morir, por ejemplo. ¿Sí? Hasta eso va el tema específicamente con el tratamiento de los datos. ¿Qué garantía tenemos si al final del día no nos contestan como debe ser? ¿Qué es lo que pasa si no nos responden? ¿Qué es lo que pasa si no nos dan la información que pedimos y nos quieren ver la cara y nos dan otra? Pues nosotros tenemos el recurso de revisión, que es el derecho que, y esto no solo lo tiene Guatemala, lo tienen muchísimos países en América Latina. Es una herramienta que existe en el derecho administrativo para pedir que se revise lo actuado por la unidad, ¿sí? Entonces se le pide a la autoridad máxima que revise lo actuado por la unidad de información pública porque en un principio uno no está de acuerdo con lo que le respondieron. El trámite es igualmente sencillo, simplemente se hace en una hoja, se dice, por favor, presente un recurso de revisión porque lo actuado por la unidad de información pública no me parece lo correcto, en la solicitud número tal, con notificación número tal, de fecha tal, punto. Si ustedes quieren agregar algo más, le agregan, pero si no, con eso es suficiente, con que vayan los datos de la solicitud y de la resolución, pero eso sí, lo tienen que presentar no después de 15 días hábiles a que les hayan respondido. Y ellos tienen la obligación de responderle durante 5 días posteriores. Y si ustedes ganan el recurso de revisión, ellos le van a dar un plazo a la unidad de información pública para que les conteste a ustedes. Este procedimiento es completamente sencillo y posteriormente se hace público. Todos los recursos de revisión son públicos. Si a pesar de eso no nos dan lo que nosotros pensamos, pues no nos queda más que irnos a un recurso de amparo, pero bueno, eso es muy caro, así que no se los garantizo y no lo vamos a ver porque eso cuesta como 30,000 pesos. Pero el que tenga dinero y un buen abogado que no le cobre, láncese a un recurso de amparo. ¿Quién nos auxilia para todo esto? ¿Quién puede ser un aliado para nosotros? La Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos es la autoridad reguladora en materia de acceso a la información pública. Y ellos, dentro de la Procuraduría, tienen una oficina que se llama Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública, la SECAI, ¿sí? Y ellos son los que están auxiliando a las personas o a los periodistas específicamente para eso. Pero ustedes van a trabajar directamente en laboratorio de medios posteriormente haciendo algunos ejercicios y todo eso. Y cualquier cosa, ahí adentro del laboratorio de medios ya tienen experiencia en qué es lo que se hace cuando uno se enfrenta a algunos problemas y si no, pues ellos me llamarán o ustedes me pueden llamar a mí y los vamos auxiliando con muchísimo gusto. ¿Qué es lo que pasa? Que les había dicho de que habían dos posibilidades de algunas excepciones. Una es lo que se denomina información reservada, esa es una de las excepciones. A ustedes les pueden negar la información y les pueden decir que la información es reservada, pero para esto, por favor, ustedes tienen que estar pendientes de dos cosas. Que cuando les digan que les van a negar la información porque la información es reservada, ellos tienen que cumplir con lo que establece el artículo 26, que es la denominada prueba de daño. Ahí se establece claramente el procedimiento para que ellos vengan y reserven la información. Pero otra cosa es que les nieguen la información porque ustedes lo que están pidiendo es información confidencial. Fíjense bien la diferencia porque es muy sencilla. Perdón, el límite entre los dos pareciera ser que es como lo mismo, pero sí hay diferencias. La información reservada es cuando a mí me van a negar información pública. Y la información pública es toda aquella que hace referencia a cómo se gastan en el Estado los recursos, por ejemplo, al pago de construcción de puentes, de escuelas, de médicos, de personal, salarios, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública, ¿sí? Y las decisiones con que se gestiona la cosa pública, eso es información reservada. Y ahora, ¿cuál es el otro tipo de información? Es lo que se le llama información confidencial. Y la información confidencial no es información pública. La información confidencial son datos personales, que pueden ser datos que hacen referencia a mi persona o incluso que se extienden un poco el patrimonio. Entonces, dependiendo de lo que sea, se los puede negar. Pero una cosa es que les nieguen, fíjense bien, una cosa es que les nieguen un archivo de datos personales y otra cosa es que les quieran negar información pública solo porque hay un nombre
o una edad de una persona en particular. Eso no es posible, porque eso no quiere decir que sean datos personales, ¿sí? Son datos personales, pero son datos personales que por alguna razón obran en información pública y que normalmente van a ser datos de identificación. Por ejemplo, si yo hago un contrato con el gobierno, evidentemente me van a pedir mi nombre, mi DPI, que si soy soltero, o las cosas que piden que son en materia de identificación, para poder poner ahí las partes en materia contractual. Normalmente va a ser eso, digamos. Pero eso no quiere decir que entonces no lo entregan porque hay datos personales. Ese es el pretexto que han estado utilizando y eso es pura mentira. Eso no funciona así. Entonces tenemos que tener específicamente claro eso. Y ya para finalizar, pues es que de alguna manera cuando ejercemos el derecho de acceso a la información pública y cuando el Estado cumple bien, pues el Estado se transparenta, la gestión pública se transparenta. Miren ustedes cómo se está dando ya cada vez más el discurso específicamente en materia de transparencia y anticorrupción, ya prácticamente se instaló. Y mucha gente está tratando de evaluar eso en sus comunidades o en el gobierno central, ¿sí? El acceso a la información pública sirve para poder ejercer derechos, sirve para cuestiones cotidianas, pero sirve también para que las personas puedan tomar buenas decisiones, por ejemplo, en el momento de las elecciones. Entonces, el acceso es un derecho que permite el ejercicio de otro derecho, que es el derecho político de elegir y ser electo, ¿sí? Y si entonces, evidentemente, me están dando cuentas, me están rindiendo cuentas y yo estoy exigiendo cuentas, pues evidentemente se va generando una relación de confianza. Miren ustedes, por ejemplo, mucha de la gente que se reelige al final del día, no todos, pero mucha gente que se reelige, uno habla con algunas personas de esos distritos y dice, de verdad es que es muy honesto, hizo buenas cosas y todo está ahí y todo queda claro, ¿ok? Y al final del día, pues hace que el Estado sea, de alguna manera, pues mucho más eficiente. Así que me pasé 10 minutos, pero bueno, yo por mí, ahí me quedo, ahí ustedes ven mi Twitter y muchísimas gracias y quedo completamente a su disposición para que entremos ahorita directamente a la, ¿cómo se llama? Pregunta. Uh-huh. Así que ustedes mandan. Tenemos tiempo, así que pregunten alguna duda. Quiten su micrófono y hablen. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Cuando solicito información, pero te dan 10 días de plazo para que esta pueda ser proporcionada, ¿verdad? Pero en caso de que la información todavía no la tengan y no se me notifica, ¿por qué puedo hacer en ese caso? Por eso, es que te tendrían que notificar la prórroga. Si te van a pedir... Pero en el caso que no lo haga. Por eso, entonces tú puedes presentar la afirmativa ficta. Y yo les sugiero, por favor, miren, ejerzamos nuestros derechos. Y entonces tú puedes presentar la afirmativa ficta y todo el procedimiento que se haga, como se va a hacer de manera virtual, todo el procedimiento que ustedes hagan en materia de reclamo, por ejemplo, si van a presentar un recurso de revisión o van a presentar una afirmativa ficta, etcétera, todo eso, si lo van a hacer por correo, copien el correo a la PDH. Averigüen específicamente porque yo estoy seguro que la SECAI tiene un correo, ¿sí? Y por favor, todo en materia de acceso a la información pública puede generar una nota por dos razones. Una, porque no me dan la información y dos, porque me están violando un derecho, ¿sí? Entonces, ustedes, si no se quieren hacer una nota, ustedes pueden venir y hacer un tweet. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un Twitter, ustedes pueden hacer un tweet contando, diciendo, pasaron 10 días y la municipalidad tal, o CGPlan, o la gobernación, no me notificó ni prórroga, ni me dieron la información. Y vienen, sí, y etiquetan a la PDH. Yo lo que hago es que etiqueto a la PDH y etiqueto al procurador, porque el procurador tiene tweet personal, que se llama @JordanRodas. Y yo los etiqueto a los dos. Y ellos toman nota.
Pero si no, además, si yo voy a mandar un correo electrónico diciendo, por favor, no me contestaron y están violando la ley, porque ahí, por favor, toda violación al procedimiento de acceso, todo acto que impida que se cumpla bien el procedimiento de acceso, es sancionable y está en el artículo 66. Por favor, que no se les olvide, está en el artículo 66. Entonces, yo todo lo que hago, lo hacemos así, digámosle, y pum, y etiqueto. Y luego, cuando lo voy a mandar por correo, pongo hasta abajo, con copia a Secretaría Ejecutiva de Información Pública, Procuraduría de los Derechos Humanos. Y le mando copia a la SECAI. Porque ellos eso lo van guardando para sus informes. Y entonces cuando hablan con estos sujetos obligados, o los llaman, ¿sí? Los llaman y dicen, mire qué pasó, nos enteramos de tal y tal cuestión. Y entonces, a veces eso ayuda a que se agilicen los trámites. Yo, eso es lo que les recomiendo. Pero entonces lo que presento es la afirmativa ficta. Ustedes pueden buscar ahí específicamente, creo que es el artículo 44 por ahí, que establece específicamente cuál es, cómo es el procedimiento de afirmativa ficta, pero eso es lo que pueden presentar. No sé si te quedó claro, Álvaro. Bien, allá. Gracias. Okay. Bueno. Buenas tardes, le saluda Freddy de Paz. Sí, Freddy. Pregunta en cuestión a la información pública. Por ejemplo, si esta información ya está disponible en plataformas, sea Guatecompras, Snip, etcétera, etcétera, pero no está actualizada, me tendría que presentar directamente a la municipalidad o a la institución para una solicitud de información. No, porque si es información, fíjense bien pues, ojo con esto, si es información de oficio, ellos son los obligados a actualizarla, pero la ley establece un tiempo. La ley establece que la información de oficio se tiene que actualizar hasta 30 días después de la fecha. Por ejemplo, ahorita estamos en julio. Cuando termine julio como fecha máxima, debería de estar actualizado junio. ¿Ok? No es que terminando el mes, ese mismo mes es el que tienen que actualizar. Así debería de ser la lógica. Pero la ley les da un mes más. Entonces, por ejemplo, ahorita, sin duda alguna, lo que ya debería estar actualizado es mayo. Por ejemplo. Entonces, uno lo que tiene que hacer ahí es venir y mandarles una notificación diciendo, disculpe, ¿por qué no han actualizado mayo? Y entonces, si eso va a ser un correo, yo lo pondría con copia a la PDH. A mí que me importa, o sea, es problema de ellos. Es la obligación de ellos. Porque luego le empiezan a contestar a uno, no, es que fíjese que la encargada de eso se fue de maternidad o se fue no sé qué. Y uno así como, y a mí que me importa. Es problema de la institución. Eso no es problema mío. O sea, los problemas de la institución, ya sea por carácter personal, porque se les fue la luz, porque se les quemó la computadora, por lo que sea, eso no lo tenemos por qué, digámosle, eso no nos tiene que poner en detrimento el derecho a las personas. Es un problema institucional y ellos tendrán que ver cómo lo solucionan. Pues le dice, porque Aymara también muy cueruda, le contesta a uno, pues siempre no está. Bueno, pues entonces yo tengo también derecho a quejarme. Porque le preguntan a uno, mire, ¿por qué llamó a la PDH? Lo que pasa es que la muchacha no está. Y usted le puede decir, ¿y a mí qué me importa? O sea, si la muchacha no está, es obligación de la municipalidad poner quién la supla a ella, quién la sustituya. No es que no hay quien. Bueno, pues dígale al alcalde, que el alcalde trabaja ahí las 24 horas y para algo se le está pagando, ¿sí? Digamos, yo me recuerdo en el 2000, ¿cuándo fue que quedaron? ¿Qué sería? Yo no me recuerdo si fue cuando quedó... sí, el gobierno pasado, tuvo que haber sido el gobierno pasado. Eso fue 2012, no, 2016, por ahí. Como a los 8 meses, fíjense pues, si los alcaldes y todos tomaron posesión en enero, íbamos como julio, agosto, y resulta que en una reunión estábamos hablando y estábamos viendo los problemas de acceso a la información pública y nos salieron con el tema así como, mire, es que fíjese que los alcaldes son nuevos y los alcaldes no saben y entonces pues estamos viendo qué hacemos, ¿sí? Entonces yo le dije, pero mire, hágame un favor, a partir del 15 de enero, el alcalde tomó posesión
y yo le puedo jurar, porque excepto que usted me diga lo contrario y me lo demuestre, es que el alcalde no le han dejado de pagar estos 5 meses y medio. Y el alcalde no sabía. Entonces, ¿cómo es posible que sí está cobrando y no sabe? Porque no creo que no sepa solo de acceso. Hay un montón de cosas más que no debe saber, pero sí está cobrando. Se volvió una discusión, porque al final de cuentas, por supuesto que estaban cobrando, ¿verdad? Querían encontrar cualquier pretexto para hacerse las momias y no querer cumplir. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, pero yo eso es lo que diría. Tengan cuidado con los plazos, pero es eso. 30 días después de la fecha, todavía tienen posibilidad de actualizar. Entonces, ahorita todo debería estar actualizado a mayo. Cuando termine julio, van a tener que tener actualizado junio. No sé si me expliqué, Fred. Sí, gracias, sí lo entendí, pero acá en Zacapa llevan 2 años sin actualizar información de 1 hora del SNIP, pero bueno. Pero entonces también hay lo siguiente. Fíjese, pues, ¿cómo puede hacer usted una nota muy bonita? Verifique y métase a los informes de la PDH respecto a acceso a la información pública y verifique cuánto ha sacado en puntuación esa municipalidad. Y si la municipalidad ha estado muy mal punteada, usted puede hacer una nota diciendo que con razón está muy mal punteada porque una de las cosas mal hechas es que no actualizan la información. O si ha estado medianamente bien punteada, usted llama a la PDH y dígale, mire, disculpe, esto tiene 2 años de no actualizarlo, ¿por qué están sacando ellos esta nota? A él le sale una nota muy bonita. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, le saludo Juan José. Sí, Juan José. Yo tengo una duda que no comprendí bien sobre la información reservada. No sé si podría explicarme de otra forma para ver si la comprendo. Mira, pues, dime. Sí, es eso, ¿no? Ok, por ejemplo, pensemos en algo. Una información reservada normalmente va a ser todo el tema referido a seguridad. ¿Sí? Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, algún plan de seguridad, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, los planes tácticos del Ejército de la República, se los van a negar. Esa es información pública, pero debido a razones de seguridad, esa información no puede hacerse de conocimiento público, porque su publicidad generaría un daño. Esa es una forma muy, muy sencilla de entender, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes vinieran y dijeran, por ejemplo, quiero saber cuál es, no sé, el plan de seguridad de Semana Santa. ¿Cómo lo van a desarrollar? Normalmente se da una conferencia de prensa y dicen, van a haber puestos de registros aquí, aquí, así. Pero la forma en cómo distribuyen ciertas cosas no los dan a conocer. Esa es, por ejemplo, una información reservada. No sé si me expliqué, Juan José. Sí, muchas gracias. Ahora sí, ya comprendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Sí. Acá con una consulta. Por ejemplo, yo soy del municipio de Uspantán, Quiché, y Claro. acá año tras año se ha dado la cuestión de que algunos miembros del consejo, al llegar al poder, invierten en constructoras o en otros negocios, pero no lo registran a nombre de ellos, lo ponen en nombre de otra persona y ahí nosotros accedemos a información pública, nos la dan, pero se sabe de que por ejemplo, que me pongan una constructora a mi nombre y mis ingresos económicos son salario base, entonces, ¿cómo se hace una investigación más exhaustiva en ese sentido? Lo que pasa es que ahí hay un tema, porque, a ver, ¿sobre la base de qué trabaja el periodismo? Sobre la base de la certeza. La certeza que ustedes tienen, ¿sí? Van a ser la documentación de la empresa. Si la empresa está a nombre mío, de Silvio Gramajo, por ejemplo, y yo soy un prestanombres, ¿sí? Es que no se puede hacer nada. Ustedes tienen que dar cuenta de que la empresa está a nombre de Silvio Gramajo. Si ustedes llegaran a encontrar otro tipo de información que permita establecer algún tipo de vínculo entre Silvio Gramajo y el concejal primero, por ejemplo, entonces ustedes ahí empiezan a amarrar. Pero es que además, tú dices, todo mundo sabemos que son empresas de ellos, sí,
Pero es que eso de que sabemos no significa que tengamos certeza. Y el periodismo no se puede basar en rumores, ¿sí? Mientras no tengamos algo que nos permita a nosotros documentar una relación o la propiedad de una empresa, no podemos. Ahora, si nosotros llegáramos a determinar, pero es que tendríamos que tener otro tipo de información, que el dinero de esta empresa se distribuye y entra a otras cuentas, nosotros normalmente no podemos tener acceso a la información bancaria, porque la información bancaria es reservada. Eso tendría que ser solo una investigación que haga el Ministerio Público debido a algún tipo de denuncias, ¿sí? Pero si ellos arman bien, porque parte de la lógica, digamos, de todo esto, es armar bien la estructura de estas empresas, pero normalmente a veces actúan de manera bien irresponsable y no lo hacen bien. Entonces, por ejemplo, resulta que me dicen a mí, Silvio Gramajo, pon la cuestión a tu nombre, y resulta que el concejal primero es mi primo. Ah, pues entonces yo voy, sí, miro en el RENAP y trato de buscar específicamente el árbol genealógico y dicen, ah, sí, Silvio Gramajo es hijo de Rodelmiro Gramajo y Emma Valdés. Y resulta que yo voy a buscar el árbol genealógico del concejal primero porque tengo las dudas y resulta que él es hijo de una señora de apellido Valdés, que es hermana de mi mamá. Ah, entonces ahí sí tengo documentos para decir, Silvio Gramajo es primo del concejal primero. Y ahora entonces me voy a la ley de compras y contrataciones o a la Constitución y verifico si los parientes de los funcionarios públicos, hasta en qué grado pueden ser contratistas del Estado. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Bueno, pues, pero esto es criterio periodístico, pero hablando de las otras cosas, mientras ustedes no tengan la certeza, por favor, cuidado, porque no podemos hacer noticia de rumor. ¿Alguien más? David Carrillo de Izabal, tengo un comentario. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, sí, sí. Ok. Fíjese que desde hace 8 años, la empresa eléctrica municipal de Puerto Barrios tenía una deuda acumulada ante el ICS de alrededor de 75 millones de quetzales. El nuevo alcalde que entró en los últimos 4 años no pagó la deuda porque como estaba en lo de la directiva de la NAM y le dieron una asesoría supuestamente, pues él consiguió la deuda esa para pagarla en 25 años. Ajá. Pero desde que renegociaron esa deuda, pues ellos pagan $500,000 de quetzales al mes y ahora se está acumulando una nueva deuda. Y lo que yo quisiera saber es cómo hacer para saber la información de cuánto, si está pagando la empresa eléctrica la nueva deuda que se está acumulando o está acumulando una nueva deuda. Yo el año pasado un colega intentó por acceso a la información saber cuánto estaba pagando la municipalidad, la empresa eléctrica, y le dijeron de que esa información no se la podían dar. Entonces desconozco si esa información puede uno poder acceder. Sí, ¿y por qué no hacen la solicitud al ICS directamente? Sí, eso era lo que podíamos hacer, pero eso creo que es personal, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿hay que ir directamente a las oficinas o lo podemos hacer a través así como usted lo dice? Claro, las solicitudes de información pública permite que se puedan hacer de manera personal, incluso por teléfono o vía electrónica. Ok. Ok, perfecto. Entonces, doctor Gramajo, muchísimas gracias. Cerramos aquí la sesión.